Esta semana, preparando la reflexión, me encontré con una frase que me gustó muchísimo. Y decía que en el texto de Emaús, tan conocido, quizás el texto pascual más conocido y más cantado de todos los textos pascuales, decía que Jesús invitaba a los discípulos de Emaús a ver las cosas, a ver la vida, a ver la realidad a través de sus ojos, los ojos de Jesús. Ver la vida a través de los ojos de Jesús. Y decía después, porque en la vida todo tiene que ver con la perspectiva. Depende de dónde uno esté parado, va a ver las cosas diferentes. Yo los estoy viendo a ustedes, mi perspectiva es totalmente diferente que la que ustedes están teniendo de mí. Y estamos en el mismo lugar, Estamos en el mismo espacio. Yo estoy parado aquí, los veo a ustedes están sentados allí, me ven a mí. Me gustó muchísimo esa frase. Jesús nos invita en la historia de los discípulos de Emaús a ver las cosas desde su perspectiva, desde los ojos de Jesús, porque en la vida todo tiene que ver con la perspectiva. Leemos una realidad, leemos un suceso, un evento, dependiendo de dónde estamos parados en ese momento en nuestras vidas. Y segundo, leemos las cosas, los eventos, dependiendo de nuestros sentimientos en ese momento, de nuestras expectativas, de nuestros sueños. Todo eso va marcando las lecturas de las cosas. Y la historia de los discípulos de Emaús es pararnos donde Jesús está parado y poder ver la vida desde la perspectiva de Jesús y poder soñar los sueños de Jesús y poder tener los anhelos de Jesús. Y entonces poco a poco tú y yo vamos adquiriendo los ojos de Jesús. ¿Cuál es la perspectiva donde están parados en estos momentos los famosos dos discípulos de Emaús? Pues la perspectiva en que están parados, gente, es la de un corazón hecho pedazos. Están parados en un momento en la vida donde todo lo leen a través de un lente que se llama el fracaso. Y por lo tanto, todo lo que van a leer de lo que sucedió y todo lo que van a leer de sus propias vidas están marcados precisamente por ese dolor profundo, por sueños, proyectos, planes, expectativas que se vinieron abajo en la cruz del Calvario, y todo está marcado por esa experiencia de dolor. Esa famosa frase de los discípulos de Emaús, pero nosotros esperábamos. Es una frase universal, gente, y esa es una frase que todos de alguna forma u otra la hemos vivido de formas diferentes. Yo esperaba, yo soñaba. Y esa es la voz de la humanidad hoy en estos dos discípulos. Por lo tanto, todos los eventos de los últimos días en Jerusalén, y como van a leer su vida de ahí en adelante, van a ser marcados por esa frase. Nosotros soñamos, nosotros esperábamos. Uno siente realmente en esa frase el dolor de los discípulos de Emaús. Uno siente que llevan los hombros caídos, llevan un vacío enorme dentro, una gran tristeza. Incluso yo me imaginaba el otro día que regresaban hasta con vergüenza. Habían invertido tanto, se habían ido del pueblo, habían seguido a este predicador Jesús de Nazaret, y ahora regresan a casa con tremendo fracaso. Regresan a casa con las manos vacías, los discípulos de Emaús. Y yo me imagino que en la mente de ellos, ya que esa era la perspectiva que tenían del fracaso, las preguntas tenían que haber sido: ¿valdrá la pena? ¿Valdrá la pena darle otra oportunidad a Dios? ¿Habrá valido la pena 3 años escuchando a este maestro? ¿Valdrá la pena seguir creyendo y seguir esperando? Porque la perspectiva donde están parados está marcado enormemente por el dolor. Y como siempre, Jesús aparece en el camino. Es en el caminar, en nuestro andar en la vida, que Jesús surge, el resucitado, y se une en el caminar de estos dos discípulos destruidos por el dolor, sin esperanza, leyendo todos los eventos a través del fracaso.
y los envuelve en una conversación. Poco a poco, primero le hace una pregunta, después, segundo, Jesús escucha y finalmente, tercero, Jesús empieza a responder y de alguna forma incluso empieza a explicar. Poco a poco, este hombre misterioso que aún no lo reconocen, que se une en el camino, que hace pregunta, que escucha, va removiendo el velo, va revelando, empieza a presentarles una nueva perspectiva, una nueva visión que es la suya, la de este personaje aún no reconocido. Poco a poco empiezan a ver las cosas. Estos discípulos, a través de los ojos de este nuevo compañero de camino, una visión diferente, una versión totalmente diferente de los eventos que todos vivieron en Jerusalén, una lectura totalmente diferente de la realidad. Y poco a poco, sin decir la palabra, Jesús los va moviendo a una experiencia de conversión, a una experiencia de una profundísima transformación. Y la conversión de un discípulo de Jesús no es otra cosa que ir adquiriendo los ojos, el pensamiento, los sentimientos del Maestro. Eso es conversión, ir adquiriendo la forma de ser de Jesús. Y poco a poco, lentamente, porque estos son procesos, estos dos discípulos, ya que se unió este personaje en el camino, les va dando otra visión diferente, empiezan a leer las cosas, eventos, de una forma diferente. Jesús se presenta en el camino como uno de los mejores oyentes. No juzga de ninguna forma, no condena el lugar en que están parados estos dos individuos, no juzga la perspectiva en que están parados. Jesús simplemente recibe este dolor, lo recibe con amor, lo recibe con una gran paciencia. Jesús camina contigo y conmigo, y nos escucha nuestras historias, y tú le vamos contando lo que estamos viviendo, lo que estamos sintiendo, lo que creemos que es, lo que vamos comprendiendo, le vamos contando los juicios que vamos haciendo en el camino de nuestro caminar. Y Jesús no hace juicio de eso, simplemente escucha lo que tú y yo tenemos que contar. Segundo, Jesús se presenta en este texto como un maestro eternamente paciente. Incluso creo que con cierta picardía le dice: pero miren, ustedes son tontos, duros de corazón. Y es maestro paciente y los acompaña. Y en un momento dice el texto de Lucas que comenzando con Moisés y los profetas, como Jesús le está diciendo a los discípulos: miren, vamos a comenzar de nuevo, a ver, muchachos, vamos a empezar a leer de nuevo, vamos, tranquilo, que yo puedo con esto. Yo leí el texto y si así me ha pasado tantas veces en la vida, no sé si te ha pasado a ti, que Jesús llega y te dice: vamos a comenzar de nuevo, vamos, a ver, tranquilo, vamos a empezar por Moisés y los profetas, por arriba, a ver, aprende de nuevo. Jesús se presenta en Emaús como un maestro de una paciencia enorme. Jesús se presenta finalmente en este texto como aquel que es eterna autodonación. Y es el final del texto de los discípulos de Emaús, que es la parte más hermosa y más profunda. No solamente es aquel que escucha sin juzgar tu dolor y tu sufrimiento y tu historia, no es aquel que con una paciencia enorme te sienta de nuevo y te dice: comencemos de nuevo. Te voy a explicar lentamente. Yo sé que eres un poquito cerrado de mente, tu corazón está muy golpeado. Vamos a comenzar. Sino que termina esta historia presentándose Jesús como la total autodonación de Dios a nosotros. Y dice el texto que es finalmente en ese momento donde Jesús se revela como autodonación del amor y de la misericordia de Dios, que se abren los ojos de los discípulos de Emaús. Es el momento final, es el momento en que finalmente estos dos individuos que venían de una perspectiva tan golpeada
pueden ver las cosas diferentes, porque es el momento en que lo ven a Él. El gran momento de esta historia en que finalmente adquieren los discípulos de Emaús la lectura auténtica de los eventos de la pasión es en el momento en que lo ven a Él. Descubren que fueron escuchados, descubren que fueron enseñados de nuevo y se descubren que Cristo se vuelve a entregar. Yo pienso que no es hasta el momento en que tú de verdad y yo tomamos en serio una contemplación profundísima y un amor grande al misterio de la muerte, vida y resurrección de Cristo. No es el momento en que llegamos a contemplar en un silencio profundo y en una adoración grande ese misterio enorme que se llama Cristo, el Dios hecho carne. No es hasta que finalmente nos sentamos, callamos y escuchamos, no es hasta ese momento en que nuestros sueños rotos, en que nuestro entendimiento tan limitado, en que nuestros juicios equivocados de los eventos de nuestras vidas van a ser sanados. Hasta el momento en que nos sentemos, lo miremos, lo escuchemos, lo soñemos y lo amemos. No es el momento en que vamos a entender por qué nos pasó lo que nos pasó. No es el momento que vamos a entender que cada momento en nuestro caminar fue al final del día un momento de gracia, donde nuestra fe y nuestra esperanza sí fueron probadas y fueron estiradas como un chicle, pero finalmente nos sentamos a la mesa, vemos, lo vemos y finalmente podemos decir, ahora entiendo, ahora veo. No es el momento hasta que nos sentemos con el Maestro. Mientras no lo amemos, no lo contemplemos, no lo escuchemos, no nos sentemos a la mesa, seguiremos teniendo perspectivas equivocadas y juicios mal hechos de las razones de los eventos en nuestras vidas. Hasta que nos sentemos y lo amemos, nuestros ojos se abrirán y es el momento en que diremos, ¡wow! Ahora entiendo y ahora veo por qué y para qué. Te invito en esta mañana a tomar un momento en silencio, invitar a Jesús a que se una a tu caminar y al mío. Cuéntale, no tengas miedo de contarle todo lo que has vivido, todo lo que has sentido, todo lo que has experimentado. Pero en un momento del caminar, también tú y yo tenemos que callarnos y dejar entonces que Él nos hable. Con esa paciencia enorme del Maestro, comencemos de cero de nuevo y que finalmente nos sentemos a la mesa y podamos verlo. En el momento en que lo vemos a Él, todo lo demás se ilumina. Y todo lo demás cae en su sitio. Y toda la rompecabezas se arregla en un instante porque lo hemos visto a Él. Pidamos esa gracia en esta mañana, verlo a Él.